Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días estamos haciendo nuestro curso bíblico, estamos con el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 6. Hoy queremos seguir mirando un poco este capítulo 6 en el versículo 12, sobre todo, desde el 10 al 12, contra toda expectativa, las vacas, aquí que nosotros habíamos leído, que se van a la tierra de Israel. Recordemos, miremos un poco desde los versículos 10, 11 y 12. Así lo hicieron, tomaron 2 vacas que estaban criando y las ataron al carro. Pero encerraron a sus crías en el establo. Luego pusieron sobre el carro el arca del Señor y el cofre, con los ratones de oro y las imágenes de los tumores. Las vacas se fueron derecho por el camino de Bet-Shemesh, iban mugiendo siempre con el mismo sendero, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta la frontera de Bet-Shemesh. Bueno, esto es lo que nos presenta y vamos a ver qué significa aquí entonces. Primero ya decimos, y desde el título, ¿verdad?, de nuestra reflexión, contra toda expectativa. Las vacas se van a la tierra de Israel. Porque la vaca la imembramo, esa es la realidad. Y entonces el instinto materno, el instinto, ¿verdad?, de una vaca o de cualquiera de nosotros, los animales en general, ¿verdad?, del instinto, del cuidado de la familia, el instinto del cuidado de la prole. Con algo interesante la mía lleva, pero sin embargo aquí, cuando nos dice que las vacas, sin embargo, van tranquilamente, mugiendo, todo eso, habían encerrado, dice, tomaron 2 vacas que estaban criando y las ataron al carro, pero encerraron a sus crías en el establo. Entonces el autor sagrado ciertamente que nos quiere mostrar aquí qué es lo más importante, qué es lo que verdaderamente entonces nos quiere enseñar. La importancia de que nosotros estamos llevando el arca de la alianza, le llevamos de nuevo y le estamos devolviendo a Israel. Es decir, es una cosa imposible prácticamente de hacer con estas vacas que están criando. Además que le han encerrado a sus crías, dice, allí en el establo. Pero el poder, la fuerza de Dios, dice, importante vea, no penaila y membura, imagínense, es una cosa que va contra la misma naturaleza y entonces sería una cosa, como dice aquí, justamente contra toda expectativa.
Upea ñande nañajano hinakuri, porque en la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza que siempre responde a todo el instinto y a todo lo que ha recibido por la propia creación. Y aquí va contra toda expectativa. Aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, entonces la pusieron al carro y las llevaron. Las vacas se encaminaron, dice, por el camino de Bet Shemesh. No deberían haber hecho esto, ¿verdad? Las vacas debieron haberse resistido al yugo, porque nunca antes se les había puesto este yugo. Este también es un elemento importante que se nos cuenta. Nunca sin embargo, tranquilamente en la escuela, tienen el arca de la alianza encima, ¿verdad? Estas debieron dirigirse a sus hogares filisteos debido a su preocupación también por sus becerros. La preocupación, tenemos que volver, tenemos que ir, el instinto materno. Pero se encaminaron, dice, por el camino de Bet-Shemesh. Dios no dejó esto al azar. Dios no dejó esto al azar. Es decir, que aquí si estos animales van, obedecen y van para llevar el arca de la alianza, quiere decir que esta era la misión o esto era lo importante. A pesar de todas las contrariedades o incluso aquí, como nosotros decíamos, a pesar de toda la expectativa contraria que nosotros teníamos, que esos animales pudiesen llevar, sin embargo, ellas van tranquilamente y van llevando, porque quiere decir que eso es algo muy importante lo que se está haciendo. La escuela Orahana, el arca de la alianza, es como que lo sienten, es como que el poder de Dios les está diciendo eso y es como que si fuese que ellas entendiesen, ¿verdad? Que esa arca de la alianza tendría que ir hasta Bet-Shemesh, tendría que ir de nuevo entonces al hogar de los filisteos. Con respecto a esto, nosotros tenemos muchas tradiciones también. Por ejemplo, me hace recordar lo del Santísimo Sacramento del altar, la famosa procesión del Corpus Christi, ¿verdad? Que hay algunas de estas narraciones tradicionales que dicen que en un momento hasta un burro, ¿verdad?, se arrodilló. Imagínense, cuando pasaba el Santísimo Sacramento del altar en una procesión por la calle, ¿verdad? Porque algunos pues, eran anticlericales, de otros que se consideraban directamente entonces ateos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O que no creían en la presencia real de Dios, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que se han convertido justamente de ese pan y de ese vino, ¿verdad? Y están presentes allí, la Eucaristía. Y sin embargo nos cuenta la tradición también, ¿verdad?, que en uno de esos casos hasta un burro, ¿verdad?, se arrodilló, ¿verdad?, ante algunas personas incrédulas. Hasta los animales, ¿entiendes? Y aquí también la misma cosa, estas vacas de los filisteos que contra todas expectativas hacen el camino de Bet-Shemesh porque saben que tienen algo demasiado importante encima y que tiene que ir a Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco está en Bahrein para su 39º viaje apostólico, que realiza del 3 al 6 de noviembre. En una de las primeras paradas de su peregrinación de diálogo, el Santo Padre fue recibido en la ceremonia de bienvenida y se encontró con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En este país ha sido principalmente y precisamente la contribución de muchas personas de pueblos diferentes lo que ha permitido un considerable desarrollo productivo. Esto ha sido posible gracias a la inmigración, de la que el Reino de Bahrein ostenta una de las tasas más elevadas del mundo. Cerca de la mitad de la población residente es extranjera y trabaja de modo notable por el desarrollo de un país en el que, aún habiendo dejado la propia tierra, se siente en casa. Una vez más, haciéndose eco del grito de la humanidad herida por la guerra y tantos conflictos activos en el mundo,
El obispo de Roma alentó a no dejar evaporar la posibilidad del encuentro entre las civilizaciones, religiones y culturas, a no permitir que se sequen las raíces de lo humano. En efecto, el trabajo no solo es necesario para ganarse la vida, es un derecho indispensable para desarrollarse integralmente a sí mismo y para formar una sociedad a la medida del hombre. Desde este país, atractivo por las oportunidades laborales que ofrece, quisiera señalar la emergencia de la crisis laboral mundial. A menudo el trabajo valioso, como el pan, falta. Frecuentemente es pan envenenado porque esclaviza. En ambos casos, en el centro ya no está el hombre, que de ser el fin sagrado e inviolable del trabajo se reduce a un medio para producir dinero. Por último, Francisco insistió en que la declaración del Reino de Bahrein reconoce a este propósito que la fe religiosa es una bendición para toda la humanidad, el fundamento para la paz en el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón.
Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Le alabo, le canto, te adoro, oh mi gran rey. Te alabo, te canto, te adoro, oh mi Salvador. El Señor es mi rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te alabo, te canto, Te canto, te adoro, oh mi gran rey. mi gran rey. Te alabo, te
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, nuestro curso bíblico. Estamos en el capítulo 6. Estamos leyendo los versículos 10 al 12. No solamente entonces estos animales, estas vacas se encaminaron por el camino de Beshemes, sino que también siguieron sin apartarse, dice, ni a la derecha ni a la izquierda. Otro elemento importante que se subraya aquí, que hay que subrayar. No se apartan ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que con animal, con esta es nuestra misión, esto es lo que verdaderamente Dios quiere. Dios ya estuvo aquí, estuvo mostrando entre los filisteos su poder, le estuvo mostrando entonces a través de muchos castigos, a través de la peste, el mismo Dios Dagón caído en bruces ante el arca. Después ya quedó sin las manos, también es decir, sin poder obrar, sin poder realizar nada. Bueno, todos estos detalles son muy importantes, además de la peste, ¿verdad? La peste bubónica y todo esto, entonces que se les vino encima. Ahora deciden y dicen, bueno, ya hay que devolver. Y al poner a estas dos vacas que nunca fueron atadas todavía a un carro, además que estaban criando, es decir, tenían sus becerros, esto es contra toda posibilidad. Sin embargo, aquí nos muestran esta narración que dice que se dirigen directamente y sin apartarse, ni a la derecha ni a la izquierda, como diciendo, ni querían volver junto a sus becerros. ¿Por qué? Porque tenían una misión muy importante. El autor sagrado con eso nos está diciendo y nos está mostrando que este es un gran milagro, algo que solamente Dios puede obrar en la naturaleza. Ellas, entonces, estas vacas, no deambularon por el camino, siguieron recto por donde debían ir, sin deambular, contra toda perspectiva. Este era un milagro increíble, ciertamente. Porque digo, a la gente del campo, la gente de la vaca cueran, porque es así. Jamás un animal que está justamente con sus crías, un animal que había parido recién, enseguida de modiparata. Es decir, tiene el cuidado de la prole, el cuidado de todo lo que ha traído al mundo, lo que es, ¿verdad?, el instinto maternal. Y aquí va contra toda esa misma naturaleza, porque hay algo mucho más importante entonces. Dos vacas que nunca antes habían estirado un carro, ni juntas, ni por separado. Ningún conductor tampoco las condujo. Sin embargo, ellas dejaron su hogar y avanzaron alrededor de 10 millas hacia una ciudad en la que nunca también habían estado. Bueno, todos estos detalles son importantes para que nosotros podamos entender. Hoy Upea dice, bueno, ñande yara o muy peña puto ya sube peña lleva con acá puto y hanguaya sube bueno, peyuca ave pegueruta sea tecu hoy notiza sube o cosas que no sucederían de una manera normal y natural. Dejaron atrás a sus propios becerros y siguieron derecho por un cierto camino sin apartarse en ningún momento, sin detenerse, sin desviarse hacia los campos para alimentarse, sin volver atrás para alimentar tampoco a sus becerros. Ojoibe. Una vez que se les puso el arca encima, entonces comienza. Hoy hacia Beshemes, hacia las fronteras con Israel. Otro elemento es importante recordar que mientras las vacas iban por el camino de regreso a Israel, uno puede imaginar también a los israelitas que se estaban lamentando ciertamente por la pérdida del arca, porque ellos habían perdido el arca. Habíamos leído anteriormente también cuando Elí justamente había
escuchado primero la muerte de sus dos hijos. Upepe medio ñemondo y lento lleva, pero más o menos ahí manduamos hoy. Venían de Yara y Maba de Cuevo y Yupe, la andera era el li, donde ya poponan las cosas. La pecha continuaron, diga tu modelo continúa ahí, o manota catuete. Y bueno, y es lo que sucede. Y entonces Elí ciertamente, que al ser su familia, se asusta, ¿verdad? Pero después, cuando le comunican y le dicen que el arca de Dios también había sido tomada y había sido capturada por los filisteos, imagínense. Entonces esto es lo que les sorprende, esto es verdaderamente lo que le asusta. Entonces imagínense, aquí también estamos ante otra escena en que los israelitas que habían perdido el arca de la alianza, lo esencial y lo fundamental, justamente para toda esta tradición de quien nos está narrando también. Entonces el autor sagrado, cuando te cuenta esto, te cuenta con una fuerza tremenda, ¿verdad? Porque es lo central y es lo elemental del judaísmo. Es lo elemental y lo fundamental de este pueblo que se estaba formando, todo en torno a la ley. El autor sagrado, sobre todo el deuteronomista, cuando te dice que el arca de la alianza fue capturada, el arca de la alianza, es decir, los mandamientos de Dios, fueron saqueadas, fueron llevadas, ellos fueron expoliados prácticamente. Pero no solamente como una cuestión, ¿verdad?, material, que se le sacó el arca, ¿verdad?, sino que el significado, quedar sin el arca quiere decir que nosotros, en el fondo, quedamos desprotegidos. Estamos viviendo sin ley, estamos viviendo sin Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José, Obrero, Senador Long, Casilillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy de una manera muy especial estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia. Queridos amigos, leemos esta primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 8. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente. Y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios Padre. Y así continúa entonces Pablo con esta carta maravillosa. Pero aquí, queridos amigos, queridos hermanos, lo más importante es cómo Pablo entonces está entregando, diciendo que él es apóstol. Es decir, el apóstol es aquel que se siente enviado con la gracia del Señor. A este día hoy ya celebráis a nuestra madrecita diciendo que es medianera de la gracia que proviene de Dios, la gracia que nos inunda a nosotros. Es la gracia entonces del Señor, aquella que nos cambia, que nos da nueva vida, como hizo con Pablo. Y ahora Pablo también se pone al frente de su comunidad, exhorta en este caso, con esta carta maravillosa que le está enviando a Tito, donde él mismo también se siente desde lo más profundo de su corazón y de su vida como apóstol. Upeala hueruandé jinatito, upeala aikwame eandé jinatito, upeala mombe umiandé. Hañemon barete miquena, ¿verdad? Desde Dios, para que puedas regalar también lo esencial y lo fundamental de la vida de Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con este tema muy interesante, muy importante, sobre el Arca de la Alianza. Pero ahora, en este capítulo 6, versículo 13 en adelante, nos habla de que el Arca de la Alianza está siendo devuelta a Bet-Shemesh. En el capítulo 6, del 10 al 12, en primer lugar, nos va diciendo cómo se está devolviendo, y es de una forma casi diríamos milagrosa, Amaere la milagrosa. Y así como nos narra, dos vacas que recién han parido, que nunca hicieron ese camino, que no conocen, sin embargo apenas ellos lo atan al carro, ponen el Arca de la Alianza y ellos se van hacia un camino también desconocido que nunca hicieron. Hoy hacia las fronteras de Israel, hacia Bet-Shemesh. Y ahora estamos mirando que también los israelitas del otro lado, que
Saben muy bien que el arca de la alianza había sido capturada por los filisteos de Catuimba de Olla, pues ellos habían perdido esa guerra y entonces se quedaron sin poder hacer nada. Entonces estaban lamentando por la pérdida del arca. Tal vez en ese mismo momento clamaban a Dios también, afligidos porque pensaban que la gloria los había dejado. Es decir, ñande yara sarai yuicuera ñande yara yuicuera bueno ko angaye pelle shabe se dai cuase ima vende wimba eve. Y entonces esto también es una cosa que nos hace pensar. Es una cosa entonces que tenemos que tener en consideración. Cómo ellos se encuentran, cómo Israel se encuentra después de haber perdido una guerra, después que se dieron cuenta que le robaron el arca. Están afligidos. La gloria de Dios no se había ido, sin embargo, ahora con esta narración nos muestra a ningún lado. La gloria de Dios fue capturada el arca. Dios actuó de por sí en medio de los filisteos, con todas esas hazañas que nosotros ya escuchamos en el capítulo 5. Es la fuerza, es el poder de Dios, el arca de la alianza en medio de los filisteos. Tanto los israelitas como los filisteos habían resistido a él. Así que Yahvé encontró unas vacas a través de las cuales mostrar ahora, en este momento, su gloria. ¿Por qué? Y porque justamente los israelitas no penan a su hija. Tener el arca significa vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Tener el arca de la alianza quiere decir seguir estos mandamientos, estos preceptos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Por una parte, la mañana estábamos desde Israel, así como les pedía a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante que es esta reflexión del libro de Samuel? Porque el autor sagrado, en realidad, al escribir esto de una manera muy pedagógica, está escribiendo a su pueblo, a la comunidad. Upeala ñande yaro y cuame eva equepm, upeala moía pendere nondepe, upeala ome eva equepm, Moisés sorupive, pedemando apa. Moisés que había subido, ¿verdad?, al Sinaí. Moisés que recibió las tablas de la ley. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo, cuando ellos se encuentran en Refidín, famoso Refidín, frente al monte Sinaí. La inmensidad de este monte, ¿verdad? Y allá en lo alto es donde Dios se revela. Ustedes venían de Yara Yeshacá. Pero donde hay la Yeshacá, que la manifestación lo hace siempre de una manera muy concreta. A través de Moisés los mandamientos, el arca de la alianza. Porque te lleva contigo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Es un sentido muy pedagógico porque a través de Moisés. En ese cofre. Entonces el arca de la alianza viene a ser un gran cofre, ¿verdad? Ese lugar donde está lo máximo, ese lugar donde nosotros dejamos guardado, dejamos en la presencia del pueblo la riqueza mayor que Dios nos ha dejado, que son los mandamientos del Señor. Upebe, en el arca de la alianza están los mandamientos del Señor. Hay muchos lugares interesantes cómo Dios se va manifestando y cómo Dios vuelve a recordarnos y a decirnos que a través del arca de la alianza es como Él obrará los milagros, como Él obrará los cambios necesarios dentro de la comunidad. En el capítulo 25, luego del Éxodo, cuando le pide a Moisés que construya el templo, con la primera cosa, quiero que en el templo pongas el arca de la alianza. Entonces cuando el pueblo, cuando la gente, cuando todos se reúnen, lo primero que van a encontrar es el arca de la alianza, porque
Sheteko ahí, ambatiparirei en el templo, Shetei juicio añimonguetata en Nieguera. She añimongueta se en Nieguera. Amba ella ya vota upea Moisés. Hashe añimonguetata en Nieguera, justamente a través de la enseñanza de estos mandamientos que están en el arca. Yo les voy a hablar desde el arca, y dice, vea, yo hablaré desde el arca al pueblo. Y si Dios nos habla desde el arca de la alianza, quiere decir, si allí están los 10 mandamientos, quiere decir que Dios nos va a ir preguntando a cada uno de nosotros sobre los mandamientos que tenemos ahí entonces en el arca. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La primera pregunta, Batecoba ya Jacoponaba vagina, ya popona vagina, ya pues cuy vagina veñan de cobe veñan de yara yerbe hay señande. Eso es interesante, ¿verdad? Saber, conocer. Aupeyendo payo bebe lleva, porque pues sigue el segundo mandamiento, no levantarás el nombre de Dios, no dirás el nombre de Dios en vano. Eso quiere decir utilizar el nombre de Dios de una o de otra manera y de cualquier manera. Lleva. Y entonces esto también es importante, que sepamos, que conozcamos. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Son los elementos donde nosotros encontramos, son los elementos esenciales y fundamentales que nos hacen entender que Dios nos habla desde el arca de la alianza. Y nosotros hablábamos y por eso decíamos que el arca de la alianza es demasiado importante. Aquí nosotros encontramos, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo, y estamos viendo que Dios verdaderamente nos ayuda a comprender, a saber y a caminar de acuerdo a estos mandamientos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Para mi Padre, para mi Dios, con ella quiero pedirte un nuevo corazón que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. A ti siempre iré, contigo me quedaré. Tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza. A ti siempre iré. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José, Obrero, Senador Long,
Casilillo, con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas. Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales. Domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Es importante entonces que nosotros podamos reflexionar sobre este capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 12. Nos está diciendo que estos animales, estas vacas que están llevando el arca de la alianza de nuevo hasta Israel. Es una cosa muy interesante. Son lenguajes, ciertamente, lenguajes literarios, lenguajes como se nos presenta hoy de una manera muy especial todo lo que encontramos aquí. Un Dios que actúa de esta manera. Vamos con otro detalle, porque en el versículo que viene a continuación dice que ellos van también bramando. Van bramando. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las ataron, pero encerraron sus crías. Pusieron el carro. Bueno, las imágenes, las vacas se fueron derecho por el camino de Bet-Shemesh. Iban mugiendo, bramando. Este está en el versículo 12. Siempre por el mismo sendero, siempre por el mismo sendero. ¿Qué significa esto de que van mugiendo los animales? Van mugiendo, bramando estas vacas. Significa que las vacas no estaban precisamente felices, ¿verdad? No están felices haciendo esto. Ellas ansiaban estar con sus becerros ciertamente en casa, pero aún así hicieron la voluntad de Dios. Esto también para nosotros es
algo aleccionador. Esto es también para nosotros una enseñanza pedagógica. Da ego la ñande gusta pa la ñande la yeya página cuando Dios nos pide que hagamos su voluntad. Muchas veces, ¿verdad?, queremos hacer nuestro camino. Ñande yeya posee la ñande yeya posee ayahuatá, yajá, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestros intereses. Pero, atención, aquí entonces, por una parte nos está diciendo, bueno, estaban haciendo sin gusto, ¿verdad? Porque entonces ya caigo ñande ande y paigo ñande ina de que estaban felices, ¿verdad? Que estaban felices, que estaban 100%. Pero por otra parte también, el hecho de que ellas ansiaban estar con sus becerros en casa, entonces nos hacen entender que esta es la naturaleza. Esto es lo que ellos tendrían que estar haciendo, esas vacas, ¿verdad? Pero aquí, ante este pedido, entre comillas, y ante esta voluntad del Señor, sin embargo, hacemos ese camino. Porque Dios nos pide, porque Dios quiere, porque Dios nos está mostrando y diciendo, esto es lo que corresponde. Entonces aquí comenzamos a hacer una reflexión y mirando un poco hacia atrás. Sabemos que los filisteos en esa guerra habían despojado a los israelitas del arca de la alianza. Primer elemento, la guerra. Segundo elemento, entonces, el despojar de algo tan importante y esencial de un pueblo. En este caso serían de los valores, de los principios, de la misma religión, de lo que le corresponde a ese pueblo para que pueda vivir de acuerdo a los criterios y valores que le va a ayudar a crecer a la comunidad. Nosotros sabemos ya de por sí, esto es importante que lleguemos a lo más profundo, porque el religarse, hago la religión, y religarnos a nuestra existencia, religarse a aquello que nosotros somos, Mapi Coñandé, ¿verdad? Nosotros somos personas que estamos o que tenemos que estar siempre en relación con nuestro propio Creador. Moui Yayuhamoto Bayajá, en síntesis. Este es un elemento muy antropológico de donde nace todo. Y digo que todo lo que nosotros vamos reflexionando, vamos entendiendo, lo hacemos desde un contexto histórico. Y la religión de por sí es uno de los elementos esenciales y fundamentales en la vida del hombre. A pesar de que algunos se dicen ateos o algunos se dicen agnósticos, etc., eso no puede existir o no existe, por lo menos en la naturaleza humana. En la naturaleza del hombre no existe, no puede existir el agnosticismo, ni puede existir el atheos, el ateísmo. No podemos vivir sin Dios y no podemos ser agnósticos. ¿Por qué? Porque hay que conocer primero qué significan las palabras para poder decirme después si uno puede vivir o no puede vivir sin eso, ¿verdad? Primero, el atheos quiere decir sin Dios, ¿verdad? O sea, a negación, theos, Dios, sin Dios. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo no es que vivimos sin Dios, porque Dios es siempre lo que llena la vida, la esencia de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por lo tanto hacia dónde nosotros proyectamos nuestra fuerza y nuestra energía. Entonces, el ateo no puede existir porque nosotros siempre tenemos que encauzar nuestra fuerza, nuestra vida hacia algún lugar, hacia una meta. Bueno, y el agnosticismo la misma cosa, agnus, sin conocimiento. Y el agnosticismo, ¿verdad? Y entonces nosotros, sin embargo, siempre estamos buscando algo que pueda llenar y que pueda darle sentido a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida. Y entonces el agnóstico no puede existir, porque cada uno de nosotros tenemos capacidad de pensar y de buscar y darle motivo a nuestra propia vida, porque o si no, no podríamos existir.
Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos sobre este tema muy importante, el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.